Buenas tardes, buenas noches para otros. Para los que no me conocen, mi nombre es Keishla Mari Flores Vélez. Soy estudiante del programa Doctor en Terapia Física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Me encuentro en mi cuarto y último año, a punto de terminar mi internado, bajo la supervisión del doctor Luis Lizardi. En el día de hoy les estaré hablando sobre los ejercicios más efectivos para la tendinopatía de Aquiles y patelar basados en la evidencia científica. Básicamente dividí esta presentación en dos partes. La primera parte lo que incluye es información general de la tendinopatía. En la segunda parte vamos a entrar a lo que son los protocolos de ejercicios. Así que estaremos definiendo qué es tendinopatía, presentaré cuáles son las tendinopatías más comunes en las extremidades inferiores y cómo diagnosticarlas. Mencionaré los tratamientos que se están utilizando actualmente para tratar estas condiciones y sobre todo hablaré sobre los ejercicios más efectivos para tratar estas condiciones que vienen siendo los ejercicios excéntricos y el heavy slow resistance, y todo esto según la evidencia científica. El tendón es un tejido que une el músculo al hueso y está diseñado para soportar fuerzas considerables para producir un movimiento articular. Sin embargo, cuando el tendón está expuesto a cargas repetitivas de alta magnitud, podemos experimentar tendinopatía. La tendinopatía es una lesión del tendón dolorosa e incapacitante que puede persistir durante meses o años y existe una alta probabilidad a la recurrencia, especialmente durante la fase de regreso al deporte. En la siguiente tablita lo que podemos ver es la tasa de recuperación de diferentes tejidos luego de una lesión. Podemos observar en el área del tendón, del músculo, ligamento, etc. Si observamos aquí en la fila 2, la tabla nos indica que el proceso de recuperación puede tardar desde 3 semanas hasta 6 meses. Pero esto es un estimado. La recuperación depende de muchos factores, como por ejemplo, si la persona padece de alguna otra condición, si está tomando medicamentos, el peso, la edad, el género, son factores, ¿verdad?, que influyen en este proceso de recuperación. Las tendinopatías son una de las lesiones más frecuentes en las personas que practican deportes. Se ha encontrado tendinopatías en un 2% en la población trabajadora, un 55% en las personas que practican deportes de salto, entre un 11 a un 24% en los corredores y entre un 32 a un 45% en los jugadores de voleibol y baloncesto, con una alta incidencia en los de mediana edad. La esencia de la tendinopatía es una respuesta de curación fallida con una proliferación excesiva de tenocitos, degeneración en las células tendinosas, la alteración de las fibras de colágenos y el aumento de la matriz no colagenosa. Las lesiones tendinopáticas afectan tanto a la matriz de colágeno como a los tenocitos. Se pierde la orientación de las fibras de colágenos, hay una disminución en el diámetro de la fibra de colágeno y en la densidad general del colágeno. También pueden aparecer micro roturas del colágeno y pueden estar rodeados de depósitos de eritrocitos, fibrina y fibronectina. Cuando ocurre este proceso de curación fallido, ocurren cambios degenerativos en el tendón, la neovascularización y el crecimiento nervioso. El dolor que ocurre con la tendinopatía se debe a la neovascularización y el crecimiento nervioso en el tendón. Y por lo tanto, esto es un parámetro útil en el diagnóstico y seguimiento clínico posterior. Las principales quejas de los pacientes con tendinopatía son el dolor y la disminución que pueden afectar las actividades diarias. Normalmente las fibras de colágeno están agrupadas y están de forma paralela. Si lo vemos aquí, ¿verdad? Vemos que están onduladas, pero están uno al ladito del otro. En las muestras tendinopáticas, las fibras se presentan más desiguales y aumenta esa ondulación. Si la vemos aquí, ¿verdad? Esas ondulaciones y esas fibras desiguales. Si dividimos la tendinopatía por etapas, en la fase aguda, el tendón está difusamente inflamado y edematoso,
Va a haber sensibilidad ante la palpación y en algunos casos se pueden sentir crepitaciones ante la palpación. En los casos crónicos, el dolor inducido por el ejercicio sigue siendo el síntoma cardinal, pero la crepitación y la efusión disminuyen. Y una hinchazón nodular suele estar presente en estos casos crónicos. Las tendinopatías en las extremidades inferiores más comunes son la tendinopatía de Aquiles y la tendinopatía patelar. Vamos a comenzar con la tendinopatía de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más grandes y fuertes del cuerpo. A pesar de esto, es uno de los tendones que más se afectan, especialmente en los atletas que están involucrados con actividades como lo es el correr y saltar. La sobrecarga repetitiva del tendón de Aquiles y los errores de entrenamiento, como el aumento rápido en la intensidad o la duración del tratamiento, son factores que contribuyen entre un 60 a un 80% de aquellos que desarrollan tendinopatía de Aquiles. Se informa que lo que es el peso corporal, la estatura, desviación de la cinemática de las extremidades inferiores, el pes caus, la inestabilidad lateral del tobillo y las disfunciones del gastrosóleo son factores intrínsecos, versus que las superficies duras y el calzado son factores extrínsecos. El examen clínico es la mejor herramienta de diagnóstico, así que se debe inspeccionar el pie, y el talón para detectar cualquier mala alineación, deformidad, asimetría, engrosamiento localizado y cualquier cicatriz previa. Se debe palpar el área del tendón para detectar la sensibilidad, el calor, engrosamiento, nódulos y crepitación. El dolor es el síntoma principal para el diagnóstico de la tendinopatía de Aquiles. Debes identificar si el dolor es en el área del mid-portion o en el área de la inserción. Generalmente, el dolor empeora con el ejercicio. Algunos pacientes pueden experimentar rigidez y esta rigidez va disminuyendo a medida que va pasando el día con el movimiento. Estos pacientes tienden a presentar disminución en fuerza, tolerancia y arco de movimiento. También presentan un R-sign positivo, que es un nódulo tendinoso palpable que se mueve durante la flexión plantar y dorsal del pie. Otra prueba es el Royal London Hospital Test. Para esta prueba, palpas el tendón en el área del dolor en la posición neutral del tobillo y le pides que realice dorsiflexión. La prueba es positiva si ocurre una reducción de dolor en la palpación cuando el pie está en dorsiflexión. Esta prueba tiene una especificidad de un 98% y una sensitividad de un 88%. Las imágenes pueden ser requeridas, como el ultrasonido del MRI, para verificar una sospecha clínica o para excluir otro desorden musculoesqueletal, como lo es la tenosinovitis o dislocación del tendón peroneal, entre otros. Esta imagen es un ejemplo de un ultrasonido. Aquí, podemos observar el engrosamiento de ese tejido. Otra imagen que se puede utilizar es el MRI. En esta imagen observamos una T1. Esta área que está oscurecida viene siendo el tendón de Aquiles y observamos que está normal. En esta segunda imagen, aquí podemos ver un engrosamiento del tendón. Si hubiera inflamación en esta área, se va a observar blanca, en el área, donde está la inflamación. Al no observar inflamación, podemos decir que esta persona de la imagen número 2 lo que está experimentando es una tendinopatía de Aquiles en una etapa crónica. Es importante saber dónde es el problema, si es en el área del mid-portion o inserción. Esto es importante, o sea, el mid-portion viene siendo aquí la letra A, la inserción viene siendo aquí la letra B. Esto es importante porque al momento de realizar los ejercicios se deben realizar en un arco de movimiento completo. Así que cuando el problema es en el área de la inserción, se debe modificar el arco de movimiento durante el ejercicio. Si el problema es en el área de la inserción, debemos realizar el ejercicio desde el piso. ¿Por qué desde el piso? Porque si lo hacemos desde un step, cuando ese pie baja, va a sobreestirar el tendón y le puede provocar más dolor al paciente. Cuando les hablo del step, les hablo de esta imagen. Así que si el problema es en el área de la inserción, lo hacemos desde el piso.
Si el problema es en el área del mid portion, lo hacemos en el step. Ok, ahora voy a hablar sobre la tendinopatía patelar. La tendinopatía patelar o rotuliana es una fuente de dolor anterior de la rodilla que se caracteriza más comúnmente por un dolor localizado en el polo inferior de la rótula. Y el dolor está relacionado con la carga que aumenta con la demanda de los extensores de la rodilla, especialmente en las actividades que almacenan y liberan energía en el tendón. La tendinopatía patelar es principalmente una condición que afecta principalmente a los atletas jóvenes entre los 15 a los 30 años, que participan en deportes como el voleibol, baloncesto, eventos de salto, el tenis y el fútbol, que son actividades que requieren una carga repetitiva del tendón patelar. Otros factores de riesgo son la falta de flexibilidad del hamstring y el cuádriceps. Y también hay estudios que han relacionado la falta de dorsiflexión de tobillo. También el peso o la masa corporal, un mal alineamiento de la rodilla, como lo es el varus y el valgus, una patela alta o patela baja, un ángulo aumentado, discrepancia de las extremidades inferiores, una biomecánica alterada de las extremidades inferiores y unas canchas duras. Los atletas de voleibol de playa tienen una prevalencia de un 9% para padecer de tendinopatía patelar versus los que juegan en la cancha. Los que juegan voleibol en la cancha presentan una prevalencia de un 45%. O sea, es más alta esa prevalencia. Para el diagnóstico, esta condición debes encontrar dolor en el polo inferior de la rodilla, dolor que aumenta con la magnitud de la carga. Otros síntomas y signos que pueden presentar estas personas son dolor al realizar una sentadilla, al sentarse o al subir y bajar escaleras. Pero ojo con esto, porque las personas que padecen de condromalacia patelar o patellofemoral pain syndrome también tienden a tener dolor cuando realizan sentadillas, se sientan y suben y bajan escaleras. Estas personas también es rara la vez que experimentan dolor en posición de descanso. También pueden presentar inflamación en el área del tendón patelar. Para el diagnóstico también es importante evaluar la fuerza de esa cadera y de ese tobillo, el alineamiento del pie, la flexibilidad del cuádriceps y hamstring. Los autores de diferentes estudios sugieren que los atletas con dolor en el tendón patelar tienden a reducir la cantidad de flexión de rodilla y parecen estar más rígidos cuando hacen ese impacto en el piso luego de brincar o correr. O sea, que reducen la flexión de rodilla durante el impacto. A esto es lo que se le llama el Stiff Knee Vertical Jump Landing Strategy. No se recomiendan imágenes, ya que la patología observada durante el estudio puede estar presente en individuos asintomáticos. Sin embargo, las imágenes pueden ser útiles para incluir o excluir posibles diagnósticos alternativos de dolor anterior de rodilla cuando el cuadro clínico no está claro. Así que puede ser un MRI o un ultrasonido. Esta imagen nos presenta, ¿verdad? Es un MRI de una rodilla. Este viene siendo los cóndilos del fémur, la tibia, la patela. Esta área aquí viene siendo el tendón del cuádriceps y aquí viene siendo el tendón patelar. Si comparamos ambos tendones, el del cuádriceps y el patelar, podemos observar que el tendón patelar tiene más engrosamiento. Así que esta persona pues, puede estar padeciendo de una tendinopatía patelar. Cuando implementamos un tratamiento, lo que buscamos es reducir el dolor y mejorar la función. Muchos médicos recomiendan un enfoque conservador como el tratamiento de lesión para la tendinopatía. Se han propuesto muchas estrategias de terapia física para la rehabilitación de los trastornos del tendón. Estos son electroterapia, shockwave therapy, láser, iontoforesis, modalidades, técnicas de tejido blando, vendajes, dry needling o acupuntura y los ejercicios. Aquí voy a hacer un paréntesis para definirles qué son ejercicios isométricos,
e isotónicos para beneficio de las personas que desconocen sobre estos términos. Los ejercicios isométricos son ejercicios corporales que implican una tensión muscular, pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos. O sea, consiste en la activación de los músculos mientras se mantiene una postura concreta durante un tiempo específico. El mejor ejemplo que les puedo dar es que les puedo presentar es el plank. Y genera básicamente una contracción de todos esos músculos, pero no hay alargamiento ni acortamiento de los músculos en esa posición. Al contrario de los ejercicios isométricos, los isotónicos requieren una contracción muscular y ocurre una movilización articular o de ese músculo. Por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio del bicep curl, estamos generando una contracción de ese músculo y está habiendo un movimiento articular. La diferencia entre estos ejercicios es evidente, y que los ejercicios isométricos favorecen lo que es la fuerza y la resistencia muscular y son ideales para trabajar las fibras más profundas y favorecen el equilibrio. Los ejercicios isotónicos aumentan la fuerza y la potencia muscular, además de mejorar la circulación y la oxigenación de la sangre. Cuando hablamos de los ejercicios isotónicos, podemos hacerlo de manera concéntrica y excéntrica. Los ejercicios concéntricos son aquellos en los que los extremos del músculo que se contrae se aproximan a la vez que realizan su acción, venciendo así la resistencia externa. Por ejemplo, cuando hacemos el bicep curl, el bíceps, ¿verdad? Es este músculo que está aquí, se origina en el área del hombro, se inserta por el área del codo. Cuando hacemos ese movimiento, esa contracción muscular, ese músculo del bíceps se está cortando y esa área de origen e inserción se están acercando. Por otro lado, la excéntrica es aquella en la que los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contraria. Si miramos el mismo ejemplo del bicep curl, hicimos aquí una contracción concéntrica y cuando ese músculo se va estirando, que como quiera va generando una contracción para, ¿verdad?, vencer la fuerza de ese dumbbell en ese caso, él está generando una contracción excéntrica mientras se va estirando. Así que el músculo se va alargando. Contracción concéntrica, cortamos el músculo, contracción excéntrica, el músculo se alarga. Hoy en día, el ejercicio excéntrico es el enfoque conservador más utilizado en el tratamiento de la tendinopatía. Por ejemplo, para la tendinopatía de Aquiles se utiliza el heel down. En la imagen número 1, vemos, ¿verdad? La persona está haciendo un heel rise con 2 piernas. En la imagen número 2 está haciendo un heel rise con una pierna. Ya en la imagen número 3 está trabajando el músculo de manera excéntrica con el heel down cuando baja. Para la tendinopatía patelar se utiliza el single leg decline squat. Generalmente, ¿verdad?, se espera que esta cuña o ese step esté a 25 grados, pero puede jugar con esos ángulos. Si el paciente no tolera estar en una forma declinada, pues lo puede hacer desde el piso. Es importante que la fase concéntrica de ambos ejercicios se haga con ambas extremidades. Cuando vas a realizar la parte excéntrica, entonces utilizas una sola extremidad. Ambos ejercicios se realizan 3 sets, 15 repeticiones, 2 veces al día, 7 días a la semana. El ejercicio excéntrico es el más que se utiliza, pero se ha encontrado que el ejercicio excéntrico por sí solo no es efectivo para muchos pacientes con tendinopatía. En el caso de pacientes con tendinopatía patelar con alta irritabilidad, el single leg decline squat puede ser muy agresivo, ya que se concentra en poner carga al tendón patelar. Ahora les voy a estar presentando unas investigaciones que nos presentan cuáles deben ser los ejercicios más efectivos para tratar estas condiciones. En este estudio lo que se buscaba era comparar el heavy slow resistance, los ejercicios excéntricos y la inyección de corticosteroides. ¿Qué es un heavy slow resistance? Básicamente es un programa de ejercicios creados que contienen ejercicios concéntricos y excéntricos. Es decir, es un protocolo de ejercicios isotónicos. ¿Qué se encontró en este estudio?
encontró que las inyecciones de corticosteroides tienen buenos efectos clínicos a corto plazo, pero pobres a largo plazo en la tendinopatía patelar. Es importante saber, ¿verdad?, que estas inyecciones de corticosteroides te ayudan con el dolor en el momento, pero más adelante el paciente o la persona puede seguir teniendo problemas con el tendón porque las inyecciones te degeneran el tendón. Como, ¿verdad? Siguiendo hablando de los resultados, el Heavy Slow Resistance se encontró que tenía buenos efectos a corto y largo plazo y estaban acompañados de una mejoría patológica y un aumento en el recambio del colágeno. En este otro estudio, en una revisión sistemática, ellos lo que buscaron, ellos determinaron que había una evidencia limitada que apoyaba el Single Leg Decline Squat, que viene siendo este ejercicio, y una evidencia moderada que apoyaba el programa del Heavy Slow Resistance. Así que ellos pusieron el Heavy Slow Resistance por encima del Single Leg Decline Squat. Ellos nos indicaban que el profesional de la salud, el terapista físico, el médico que trabaje con este paciente, con esta persona, deben considerar la carga excéntrica concéntrica juntos en lugar de la carga excéntrica en Aquiles y la tendinopatía patelar. En este otro estudio se realizó porque se había encontrado que la tendinopatía de Aquiles seguía siendo un problema y hasta un 45% de las personas podían no responder a los ejercicios excéntricos. Y esto podía estar relacionado con la falta de conocimiento sobre el efecto de los parámetros de carga, como las progresiones de carga, la magnitud de carga, la frecuencia y las sesiones de tratamiento. Anteriormente se había encontrado que el Heavy Slow Resistance era efectivo en la tendinopatía patelar. Por lo tanto, luego de que ellos realizan este estudio, también encuentran que el Heavy Slow Resistance es efectivo en la tendinopatía de Aquiles. En este otro estudio, se buscaba comparar 2 o más programas de carga en el tendón de Aquiles y patelar. Los resultados fueron que el Heavy Slow Resistance produjo mejor equivalente de dolor y función que el programa excéntrico, y esta mejora clínica fue acompañada por un aumento en el recambio de colágeno en el grupo del Heavy Slow Resistance. Por ende, ellos concluyen que se debe considerar la carga concéntrica y excéntrica juntas en lugar de la carga excéntrica por sí sola. Por ende, recomiendan el Heavy Slow Resistance. En este otro estudio, ellos lo que buscaban era evaluar la evidencia sobre los ejercicios isométricos, excéntricos o el Heavy Slow Resistance en dolor y función en la tendinopatía patelar. Ellos encontraron que los ejercicios isométricos parecen ser más efectivos durante las temporadas competitivas para el alivio del dolor a corto plazo, mientras que los ejercicios del Heavy Slow Resistance o excéntricos eran más adecuados para la reducción del dolor a largo plazo y la mejora de la función de las rodillas. Dejando atrás estas investigaciones, ahora vamos a pasar a lo que son los protocolos que han sido desarrollados para tratar estas condiciones. Empezamos con los protocolos para la tendinopatía de Aquiles. El siguiente artículo nos indica que la intervención con el nivel más alto de evidencia es la terapia con ejercicio y se recomienda que todos los pacientes sean tratados inicialmente con ejercicio durante al menos 3 meses antes de considerar otras opciones de tratamiento. En este artículo se presenta un protocolo que incluye los ejercicios excéntricos y el Heavy Slow Resistance Protocol. Para la tendinopatía de Aquiles, los 3 ejercicios que están dentro del Heavy Slow Resistance Protocol es el Barbell Car Rise, Seated Car Rise, and Leg Press Car Rise. ¿Cómo se debe implementar este protocolo? El protocolo dura 12 semanas. Cada ejercicio vas a realizar 4 sets de cada ejercicio, perdón. A medida que pasan las semanas, disminuye la cantidad de repeticiones, pero aumenta la cantidad del one repetition máximo. ¿Okay? Es importante que cuando realizamos estos ejercicios, realices el ejercicio
3 segundos de contracción concéntrica y 3 segundos de contracción excéntrica. Entre medio de cada set vas a descansar de 2 a 3 minutos. Entre medio de cada ejercicio vas a descansar 5 minutos y vas a realizar estos ejercicios de 3 a 4 veces por semana. Por ejemplo, en el barbell curl rise, la primera semana son 4 sets de 15 repeticiones. Vas a realizar un set de 15 repeticiones, descansas de 2 a 3 minutos. Realizas el segundo set de 15 repeticiones, descansas de 2 a 3 minutos. Realizas el tercer set, descansas de 2 a 3, realizas el cuarto set, descansas de 2 a 3 minutos. Cuando vas a cambiar de este ejercicio a este, vas a descansar 5 minutos. Así que, y vuelves a lo mismo, 4 sets de 15 repeticiones, entre medio de cada set, descansas de 2 a 3 minutos. Cuando termines con los 4 sets, que vayas a pasar al siguiente ejercicio, vas a descansar 5 minutos. Así funciona este protocolo. Como les mencioné al principio, la tendinopatía es una condición que su proceso de sanación es lento. Así que este protocolo dura 12 semanas. No podemos pensar que cuando empiece el protocolo en la primera semana, el paciente ya no va a sentir dolor. Recuerden que cada paciente es individual y esa tasa de recuperación es diferente en cada paciente. Ok. Además del heavy slow resistance, debemos trabajarlo de manera excéntrica, realizando 3 sets de 15 repeticiones con la rodilla estirada y luego con la rodilla ligeramente flexionada. 2 veces por día, 7 días a la semana por 12 semanas. Los 2 ejercicios que vas a estar realizando son el heel drop con la rodilla estirada y el heel drop con la rodilla semiflexionada. El paciente debe realizar el ejercicio aunque sienta dolor, pero no un dolor discapacitante. Podemos medir esto utilizando esta escala. Si el paciente siente dolor del 0 al 2, se encuentra en una zona segura. Si el paciente siente dolor de 2 a 5, es una zona aceptable. Dolor más de 5 o 6, debes de tener el ejercicio. ¿Okay? Aquí te presento un protocolo completo que incluye todo lo que hemos hablado. Se divide también, dura también 12 semanas. Las primeras 2 semanas vas a realizar el heel rise con 2 piernas, heel rise con una sola pierna, heel rise sentado y el ejercicio excéntrico. Todo desde el área del piso. Vamos a realizar de 3 sets de 10 repeticiones. Cuando pasamos a la fase 2, vamos a aumentar el número de repeticiones y empiezas a hacer los ejercicios desde un step. Pero importante, recuerda, si el problema es en el área de la inserción, te vas a quedar realizando los ejercicios en el área del piso para evitar sobreestirar ese tendón y aumentar el dolor. Terminamos fase 2, pasamos a fase 3. Aquí vamos a realizar lo mismo que realizamos en la fase 1 y 2, pero vamos a añadir lo que son los ejercicios pilométricos. ¿Qué son ejercicios pilométricos? Es una forma de entrenamiento que combina los movimientos rápidos y movimientos de fuerza. En esta fase también vamos a añadir lo que es el peso. O sea, vamos a empezar a hacer los heel rise con una pierna, con 2 piernas, excéntricamente, pero vamos a utilizar peso. La fase 4 es lo mismo que la fase 3. Vamos a trabajar lo mismo, viene siendo ya de 3 a 6 meses. La diferencia de la fase 3 y la fase 4, o sea, la fase 3 y la fase 4 se diferencian de la 1 y la 2. Aquí, en estas 2 fases, vas a estar realizando los ejercicios de 2 a 3 veces por semana, mientras que en la fase 1 vas a realizar los ejercicios todos los días. Y estos son todos los ejercicios que te presenta el protocolo que te enseñé anteriormente. Heel rise con 2 piernas, con una, heel rise sentada, excéntrico, desde el piso y en el step. Recuerden, problema en el área de la inserción, siempre nos quedamos en el piso. Esta tablita te sirve para asegurarnos que el paciente está realizando el ejercicio de una forma segura. Lo normal es que el paciente pueda realizar cierta cantidad de repeticiones y que cuando termine esa última repetición pueda hacerte de 2 a 3 más repeticiones sin problema. Por ejemplo,
Si el paciente te hace 5 repeticiones y esa última repetición la hizo con mucho esfuerzo y con mucho dolor, significa que tiene que hacer menos repeticiones. Por lo contrario, si puedes realizar 5 repeticiones y cuando termina esa última repetición, puede hacer desde 2 a 3 repeticiones más, estamos trabajando en un área segura. Así que lo normal es que se trabaje, mirando esta tablita, lo normal es que se trabaje entre un 7 a un 8, 8.5, para irnos, ¿verdad?, a la segura. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos de la tendinopatía patelar. El protocolo fue sacado de este estudio, que es de el Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy. Ellos nos dan esta tablita que resume los ejercicios que te voy a presentar más adelante, y ellos lo dividen en 4 etapas. Ha recomendado ejercicios isométricos para reducir y controlar el dolor del tendón e iniciar la carga de la unidad del tendón muscular cuando el dolor limita la capacidad de realizar ejercicios isotónicos. Se ha demostrado con un set de 5 repeticiones en diferentes ángulos, o sea, 60, 40, 45 y 30 grados de flexión de rodilla, aguantando 45 segundos de contracción desde un 70 a un 90% de máxima contracción, reducen el dolor del tendón durante 45 minutos después del ejercicio. Así que la primera fase es empezar con los ejercicios isométricos. Pacientes que no toleren ejercicios concéntricos y excéntricos, nos mantenemos, ¿verdad?, en esta etapa. Luego pasamos a la etapa 2, que incluye los ejercicios del Heavy Slow Resistance. Son estos 3, el hack squat y los leg press. Trabaja igual del protocolo que te presenté de la tendinopatía de Aquiles, son 12 semanas. A medida que pasan las semanas, disminuimos la cantidad de repeticiones, pero aumentamos el % del peso. Trabajamos 3 segundos concéntricos, 3 segundos excéntricos, de 2 a 3 minutos de descanso entre sets, 5 minutos de descanso entre ejercicios y debes realizarlo de 3 a 4 veces por semana. Voy a coger este ejemplo del 60%. ¿Qué es el 60% de un RM? Cuando hacemos, por ejemplo, un bicep curl y lo hacemos con 100 libras, tú haces un bicep curl, una sola repetición con esas 100 libras y no puedes hacer más nada. Pues ese es un RM. Así que si le vas a calcular el 60% de un RM, viene siendo 60 libras. Así que supongamos que en el hack squat, un RM son 100 libras, pues tú vas a empezar realizando la primera semana esos 4 sets de 15 repeticiones con 60 libras. Y así sucesivamente con todos los ejercicios. Esta ya viene siendo la etapa 3, ya aquí se trabaja más con los ejercicios pilométricos y de alto impacto, como brincar, correr, etcétera. Es importante que realice estos ejercicios con un dolor mínimo, que sea menos de 3. Y la etapa 4, que es ya cuando regresas al deporte. Es importante saber que cada vez que sufrimos una lesión, no podemos enfocarnos solamente en ese spot, en ese lugar donde tiene el dolor. Por ejemplo, por salir de lo que son las tendinopatías, que hablábamos del síndrome de la banda iliotibial, sabemos que ese dolor es un dolor que se experimenta en el lado lateral de la rodilla, ya que esa banda se inserta en esa área de la rodilla, en los cóndilos de la tibia. Muchas veces nos llega este paciente con el síndrome de la banda iliotibial o síndrome del corredor y nos enfocamos en trabajar con modalidades en esa rodilla. Y modalidades, y modalidades, y modalidades. Ok, a lo mejor te ayudo con el dolor en el momento. Ayudaste al paciente con los próximos minutos, las próximas horas, el paciente no tiene dolor. Y después vuelve el dolor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el dolor, pero no estamos trabajando realmente con lo que me está produciendo este dolor. Ha encontrado una alta relación entre los pacientes que experimentan, ¿verdad?, que tienen el síndrome de la banda iliotibial con debilidad en los músculos de la cadera. Así que es importante que estos pacientes, ¿verdad?, trabajemos con fortalecerle esos músculos de la cadera. Por darte un ejemplo de extremidades superiores, el carpal tunnel syndrome, nos enfocamos en trabajar en el área de la muñeca. Se nos olvida que ese nervio mediano se origina en el plexo braquial, desde el área del hombro, pasa por el codo hasta llegar hasta acá. Trabajamos aquí y a lo mejor esos síntomas que está teniendo el paciente se deben
a un problema que está ocurriendo en el área del codo o en el área del hombro. Y seguimos trabajando en el área de la muñeca, no trabajamos acá, el paciente sigue con el dolor. Así que debemos ver a la persona como un todo. No debemos enfocarnos en trabajar solamente con esa área de dolor. Debemos enfocarnos en trabajar con lo que está produciendo ese dolor. Así que también eso pasa con las tendinopatías de las extremidades inferiores. Un control lumbopélvico deficiente y la debilidad de los músculos de los extensores de la cadera tienen el potencial de alterar la distribución de la carga en la cadena cinemática de las extremidades inferiores y aumentar el riesgo de las tendinopatías en las extremidades inferiores. Así que para mejorar ese control lumbopélvico se debe trabajar con los músculos del core y la cadera, como por ejemplo con ejercicios tan sencillos como son el puente con una pierna, los planchers y straight line raising. Lo importante es no enfocarnos en el área de dolor, ver al paciente como un todo, trabajar con lo que realmente tratar de identificar qué es lo que le está provocando ese dolor y entonces trabajar con eso y no enfocarnos en el dolor. ¿Okay? Así que, a modo de resumen y para concluir, el ejercicio es la intervención con el nivel más alto de evidencia para tratar a los pacientes con tendinopatía. Para su rehabilitación se recomienda que todos los pacientes sean tratados inicialmente con ejercicios isométricos, concéntricos y excéntricos durante al menos 3 meses antes de considerar otra opción de tratamiento. La recuperación de la tendinopatía puede tomar hasta 1 año y existe una alta propensión a la recurrencia, especialmente durante las fases de regreso al deporte. De todos modos, es importante que implementemos protocolos como los antes mencionados para ayudar a este proceso de sanación sin olvidar ejercicios para el área lumbopélvica. He concluido, ¿verdad?, con mi presentación. Gracias pues, por su atención. Espero que haya sido una presentación que les haya gustado, ¿verdad?, que les sirva de educarse para continuar, ¿verdad?, en sus trabajos y puedan implementarlo en su trabajo, ya sea un hospital, ya sea una clínica, etc. Incluso para uso propio, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, también padecemos de este tipo de condiciones. Así que muchas gracias. Persona interesada en la presentación, envíenme un email para yo entonces enviarle la presentación y también les adjuntaré los protocolos de donde saqué los ejercicios. Así que muchas gracias. Estas son las referencias que utilicé para realizar la presentación. Cualquier duda, solamente me pueden escribir al email. Gracias.